Karma, ¿qué ha significado para usted ser la primera mujer ministra de Defensa de la historia de España? Y después, ¿de qué manera influyó ser una mujer joven y estar además embarazada, ¿no? ¿Qué fue lo peor? ¿Qué obstáculos tuvo por ese hecho? Pues ser ministra de Defensa de España y la primera, pues un auténtico honor, pero también una responsabilidad. Es decir, cuando una mujer da un paso, todas las mujeres damos un paso adelante, ¿no? Cuando una mujer da un paso, en realidad lo da todo el género humano. Y eso sí que te comporta una responsabilidad de que tienes que hacerlo no bien, sino inmaculadamente durante toda tu tarea política y en particular al frente del Ministerio de Defensa. Es verdad que era algo que ya le había pasado a otros países como Francia o Chile y por lo tanto era algo normal que viniera y sucediera también en España, ¿no? Pero sí que lo sentí, por supuesto, como un honor y segundo, como una responsabilidad que incumbía a todo mi gobierno, pero también a todas las mujeres que tratamos, como me ocurre a mí, vivir la plenitud profesional y la plenitud personal. Y eso no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Lo más complicado, pues como todas las mujeres que creemos y practicamos el equilibrio, ¿no?, entre esa vida personal y profesional, pues los horarios, el sacrificio de ver a tu hijo menos de lo que quisieras, tener cosas planificadas y de repente un viaje a Afganistán, llegué a hacer hasta 18, pero siempre fui consciente que no era más difícil que mi hermana dentista, que no acaba hasta las 10 de la noche en muchas ocasiones con 3 niños, ¿no? O que te voy a contar la cajera de un supermercado, ¿no? Las horas y horas que son eso y la falta de esa sensación de culpa, ¿no?, que llevamos las mujeres porque no le dedicas lo suficiente a la familia, no le dedicas lo suficiente a tu hijo, pero sabes que es bueno también para ellos, para tus hijos, la felicidad de buscar ese equilibrio, ¿no?, esa plenitud entre lo profesional y lo personal. Eso probablemente fue lo más difícil. Entonces, ¿qué le arrancaba? Pues tiempo al sueño, como siempre, ¿no? Tiempo a las horas de dormir y mucha calidad en el tiempo que le dedicaba a mi hijo, porque cantidad pues no podía dedicarle toda la que quería. Pero en cualquier caso, un honor, lo repetiría 1000 veces y lo de ser mamá 1000 millones de veces. Fue una experiencia positiva. Muy positiva. Muy positiva. Yo me encontré con unas Fuerzas Armadas, que son un capital humano importantísimo que tiene este país, profesionales, cosmopolitas, políglotas, un ejército, unas Fuerzas Armadas que estaban ya en sus últimos momentos ya de modernización, ¿no?, durante toda esta democracia y bueno, y luego tuve un objetivo durante todos mis años de trabajo que es del que me siento más orgullosa, ¿no? Nosotros intentamos, casi redondeando, cerrando el círculo de la democracia de este país, ¿no?, que los españoles conocieran a las Fuerzas Armadas y conocieran su trabajo de cada día. Ese fue nuestro mayor esfuerzo porque sí que tuve muy claro que en cuanto eso se conociera, las Fuerzas Armadas pasarían a ser la institución más valorada por los españoles, que era el objetivo, ¿no? Y así fue. Apenas un año más tarde, las Fuerzas Armadas fueron, y además lo fueron de forma continuada durante nuestro tiempo en el gobierno, la institución más valorada por los españoles. Durante su mandato recibió algunas críticas, ¿no?, sobre todo por algunos sectores de la cúpula militar, ¿no?, incluso le llegaron a decir, ¿no?, le criticaron que no llevara el chaleco antibalas durante su visita a Afganistán, bueno, determinadas cosas, o que tenía escasa comunicación, decían, con algunos mandos. ¿Cómo era su relación con la cúpula militar? Sí. Yo tenía una fantástica relación con la cúpula militar. Yo tomé una decisión muy temprana, que fue un cambio de cúpula militar y la verdad es que hicieron un trabajo ingente y de una calidad altísima. De hecho, tuve mucho reconocimiento tanto interno como internacional que en realidad correspondía a ellos, ¿no?, a mi jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de los ejércitos con los que trabajaba codo a codo constantemente, es decir, formaban parte de mi equipo, siempre sabiendo que ellos hacían milicia y yo política, ¿no?, siempre cada uno en su sitio. Pero las críticas fueron, la verdad es que fueron muy minoritarias, es decir, la sociedad española, que una mujer, aunque lo del embarazo pues nos pasa muy mayoritariamente a las mujeres, afortunadamente, ¿no?, en este país, porque deseamos ser madres, y por lo tanto que fuera una mujer embarazada pues no tenía más, como digo, que algo que había pasado ya en otros países con total normalidad. Por lo tanto creo que las críticas fueron mínimas y que básicamente se descalificaban quienes hacían determinadas críticas, que recuerdo en aquel momento, ¿no? Si me preguntaran lo más absurdo que viví, pues lo más absurdo que viví fue las críticas a que llevara, en vez de un traje largo,
un día en que la ministra daba un discurso militar, en la Pascua Militar, llevara un smoking de mujer, entre otras cosas porque había preguntado si se adaptaba al protocolo, y en realidad se adaptaba al protocolo, es decir, traje largo equivale a smoking femenino. Lo que sí que es raro es que en aquellos tarjetones pone militares vestido de gala y señoras vestido largo, pero de la ministra no decía nada, y yo iba a trabajar, a dar un discurso militar, y francamente un discurso militar con un traje hasta los pies pues me resultaba muy complicado, y además me parecía pues que no tenía ningún problema. Eso me pareció mucho más absurdo que otras cosas, ¿no? Pero creo que fueron muy minoritarias. Yo creo que este país, vamos, como que pronto habrá una mujer presidenta en este país y no pasará nada, vamos, también lo tengo claro. Al contrario, se aceptará como un paso más en la normalidad democrática de una democracia todavía joven, pero en la que creo que hemos corrido mucho y muy bien, francamente, y mucho y muy bien lo han hecho también nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cree que bueno, las Fuerzas Armadas siempre es una institución de hombres, ¿no? ¿Cree que sigue prevaleciendo el machismo dentro de las Fuerzas Armadas? Pero como está en la sociedad, es decir, casos de acoso, ¿no? Como el que hemos conocido últimamente de la comandante Zaida Cantero, con la que estuve hablando largo, y porque creo que hay mucho que mejorar todavía, ¿no? Bueno, el acoso está en unos grandes almacenes, en un supermercado, y también en las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, digamos que hay que prevenirlo mucho más y mucho mejor, porque existe una relación jerárquica entre mandos que hace muy complicado la denuncia por acoso, ¿no? Tanto el machismo existe en las Fuerzas Armadas, sí, entre otras cosas porque ha sido una institución especialmente masculina. Quiero recordar que España era de los pocos países donde las mujeres hemos tenido prohibido vestir uniforme militar, es decir, el resto de países, si eras mujer podías ser militar si querías, aquí estaba prohibido. Hasta el año 88 no entran las mujeres en nuestras Fuerzas Armadas, y eso que, fíjese si hemos corrido bien, que estamos hablando de ya más de un 12%, que nos puso muy rápidamente en Europa, por ejemplo, en el segundo ejército con más mujeres. Pero hasta entonces estaba prohibido. Entonces, ¿existe machismo? Sí. ¿Lo existe en el resto de la sociedad? También. ¿Debemos de procurar, por las características especiales de la jerarquía y la disciplina, que la prevención sea mayor que en otros ámbitos de la vida laboral y profesional? Sí. ¿Hemos hecho cosas? Pues hicimos todas las que pudimos. Particularmente cada vez que supe de una denuncia de acoso fue fulminante, pero además de eso pusimos en marcha el Observatorio de la Mujer, pusimos en marcha el Observatorio de la Vida Militar y tantas cautelas como pudimos, pero el caso de Zaida nos ha hecho ver que todavía no son suficientes, y por tanto hemos llevado al Parlamento ya por segunda vez un protocolo de actuación para estos casos. Por lo tanto, sí que existe, pero desgraciadamente existe en toda la sociedad española. Quiero recordar que todavía siguen muriendo demasiadas mujeres, porque una sola siempre será demasiada, a mano de su marido, exmarido, compañero, excompañero, simplemente por el hecho de ser mujer, y que el hombre piense que somos propiedad de ellos. Eso está ahí, y los legisladores tenemos obligación de erradicarlo de forma radical. ¿Usted cree que es justo cómo ha terminado, cómo se ha resuelto el caso de Zaida? Ella pues finalmente... yo lo he sentido mucho, porque creo que las Fuerzas Armadas de España pierden con la salida de una magnífica militar como es la comandante Zaida Cantera. Creo que las Fuerzas Armadas pierden. Y también quiero que quede claro una cosa: cualquier indecente miembro de las Fuerzas Armadas que se ve con capacidad de acosar a una mujer es una persona que deja de ser respetada por sus propios compañeros. Es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, no quieren tener compañeros como estos. Y por lo tanto siento que finalmente ella no se haya visto con el valor de volver. Me hubiera gustado que así fuera, y por lo tanto me hubiera gustado que se hiciera más justicia. Creo que se ha hecho poca, y por lo tanto habrá que seguir empujando para que se haga toda la justicia posible con Zaida, y con tantas Zaidas que haya, y mañana consigamos que no haya ni una más. Ese creo que es nuestro trabajo. Este superior de Zaida que cometió este delito debería estar fuera del ejército. Bueno, ahora mismo está condenado. Y las leyes dirán dónde tiene que estar, ¿no? Quien sí siento que esté fuera del ejército es sin ninguna duda ella, porque ella sí que es una grandísima militar, que siempre se rigió por las normas,
por la disciplina que requerían las Fuerzas Armadas y con un nivel ético y profesional, por supuesto, mucho mayor que muchos otros de los que ella nos ha hablado. Pero juzgarán los tribunales, no voy a hacerlo yo porque no he estado presente y no lo he conocido excepto por boca de Zaida. Pasamos a otro tema, el artículo 8 de la Constitución, al cual se han acogido algunos altos mandos en momentos muy determinados sobre el tema de la independencia de Cataluña, por ejemplo, para defender una posible intervención militar en defensa de la unidad de España, puede dar lugar a que resurjan esos viejos fantasmas golpistas. ¿Qué queda de aquel ejército franquista? Yo creo que la democracia española ha corrido mucho y muy bien, con todos los problemas que tengamos y con la necesidad de reformas que creo que son evidentes, que este país necesita, en lo institucional, en lo territorial y por supuesto en lo económico y social, de eso no hay duda. Pero quiero recordar que nuestras Fuerzas Armadas han corrido mucho y muy bien, hasta el punto que se convirtieron en el año 2008, 9, 10, 11 en la institución más valorada por los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Que alguna vez ha habido alguna salida completamente fuera de lugar de algún generalmente exmilitar? Sí, pero nuestras Fuerzas Armadas mayoritariamente tienen claro y además obedecen a ello con vocación de servicio y con honor, que el poder civil está por encima del poder militar y que no hay ninguna duda sobre eso, ¿no? Y después pasó lo que pasó con el general Mena y se tomaron las decisiones que debían de tomarse. Lo que sí que me gustaría es que cuando algún exmilitar, invocando su condición o algo parecido, hace unas declaraciones como estas, el gobierno fuera más contundente. Eso es una obligación democrática de todos. Pero vamos, las Fuerzas Armadas, ya le he dicho, yo me encontré con un cuerpo completamente modernizado, políglota, cosmopolita, viajado, altamente profesional. Esos son mayoritariamente los oficiales de las Fuerzas Armadas españolas, de los que creo que hay que sentir mucho orgullo, hacen un trabajo impecable y además muy reconocido internacionalmente. Podría citar cualquier misión, ¿no? Pero si quiere cito la misión de Bosnia-Herzegovina, nuestros 20 años allí. Yo uno de los momentos más bonitos que viví fue cuando llegué a Bosnia, en la plaza de Mostar, y se acercó una estudiante española y me dijo: ministra, ¿cómo les puedo hacer llegar a los militares españoles la gratitud de un español aquí? Aquí llega uno, dice que es español y se le abren todas las puertas, y se le abren por el trabajo que hicieron los militares en Bosnia-Herzegovina. O recuerdo en Líbano una señora que me acuerdo que se me acercó y no nos entendíamos, ¿no? Pero me decía: me la va a decir, donde hay una bandera española, ahí quiero estar yo. Eso es, como diciendo, estos son los que nos ayudan, ¿no? Pues se siente mucho orgullo, y mi empeño fue que los españoles conocieran ese magnífico trabajo internacionalmente reconocido de nuestras Fuerzas Armadas, porque lo merecen. Sin embargo, entre la ciudadanía española hay todavía, en el sentido de que lo relacionan con ese pasado ligado a la dictadura, quizás por esa apropiación de los símbolos, ¿no? De la bandera, del himno, una cuestión que no se ha gestionado bien durante la transición. Bueno, los datos no avalan esa afirmación, es decir, los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas hicieron, ya le digo, desde el año 2008, 9, 10, 11, la institución más valorada por los españoles eran las Fuerzas Armadas, por lo tanto ya no queda de eso puntualmente una parte de la población, pero tiene que ver con otras cuestiones francamente más políticas que militares, ¿no? Y bueno, pues este país es así, y siendo así este país, no creo que haya que unir a las Fuerzas Armadas ni a un pasado golpista y franquista que tienen, ¿no?, a lo que actualmente son nuestras Fuerzas Armadas, que insisto son dignas de todo el reconocimiento y del orgullo por parte de los españoles. Yo he tenido pues eso, el honor y el privilegio de verles trabajar muy cerca en Afganistán. En Afganistán, desgraciadamente, solo salía cuando teníamos alguna baja en Afganistán, que desgraciadamente tuvimos demasiadas, una sola lo hubiera sido, ¿no? Pero si yo le hablo de las carreteras, de los pozos de agua, el mejor hospital de Afganistán lo habían hecho las tropas españolas. Les recuerdo ver entrenar al ejército afgano, enseñarles a conducir, cómo intentaban enseñar a leer a los niños. Es decir, es que han hecho un trabajo fantástico y generalmente solo se ve una parte, ¿no? Por eso parte de mi empeño era que se viera todo él, pero
yo creo que los datos del Centro de Investigación Sociológica ya no avalan ese ejército ni golpista ni franquista, sino todo lo contrario. Los ciudadanos españoles agradeciendo a la Unidad Militar de Emergencia su trabajo, agradeciendo nuestro trabajo en el Líbano, en Finul con Naciones Unidas, o en Bosnia, o contra la piratería en el Índico, o haciendo carreteras y hospitales, ¿no?, para el pueblo afgano. Ese es el sentimiento que tengo yo, y ya que le digo de cuántos son necesarios aquí en España, que por supuesto lo son, aunque el mayor tiempo ellos lo dedican a lo que llamamos preparación para la fuerza proyectada al exterior, no para misiones internacionales, afortunadamente. Una de las leyes más importantes de las Fuerzas Armadas, la ley de deberes que se redactó durante su mandato, se avanzó mucho en temas de derechos, ¿no?, de los militares, pero no se avanzó, o sigue sin avanzarse lo que debiera, en el tema de la afiliación política o el derecho sindical, ¿no? ¿Por qué cree que esto no llega a cuajar? Bueno, vuelvo a decir que los datos no avalan determinadas afirmaciones, las sacamos por unanimidad. Es decir, yo tuve muy claro que, además de continuar trabajando en la ejecución de la carrera militar, tenía que sacar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de nuestros militares. También era una forma de cerrar ese círculo democrático de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Hacia afuera, con el aprecio de los españoles por su trabajo, y hacia adentro, sus derechos y sus deberes reconocidos. Trabajamos ingentemente, dialogamos con todo el mundo, no solo con las asociaciones, sino con todas las fuerzas políticas, y finalmente lo sacamos y lo aprobamos por unanimidad. Por lo tanto, todos teníamos muy claro dónde estaban las líneas rojas y hasta dónde podíamos llegar. Y llegamos tan lejos como pudimos, sabiendo que tanto la Constitución como las leyes como la jurisprudencia nos obligaban al deber de neutralidad política que tiene todo militar. Pero ellos eran los primeros que reconocían esto. O sea que no, es que cuando lo sacas por unanimidad, esas afirmaciones de que quedaron cosas por hacer en ese ámbito se caen solas, ¿no? Porque llegamos todo lo lejos que pudimos, sabiendo que teníamos unas líneas trazadas por la Constitución, legislación y jurisprudencia. La verdad es que me siento muy orgullosa de aquella unanimidad, y ellos también. Es decir, hemos sentado por primera vez en el Consejo de Personal a los mandos de personal del Ejército, al Ministerio de Defensa y a las asociaciones. Y luego tenemos, pues, esas asociaciones representándonos, también el Observatorio de la Vida Militar, que acaba de emitir su primer informe, y por lo tanto son muchos organismos cuya razón de existir cada día es la mejora de los derechos y posibilidades profesionales de sus hombres y mujeres. Y déjeme que le diga que en el caso de las mujeres todavía hay que estar más atento, porque se necesitan las mujeres en las Fuerzas Armadas. Piense que las misiones duran ahora mismo 4 meses, para una mujer es mucho más difícil que para un hombre, por lo tanto ser militar, porque no nos engañemos, seguimos siendo en España el 85% mujeres quienes cuidamos de nuestros padres cuando están mayores, de nuestros hijos o de un hijo enfermo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, 4 meses fuera de España y lejos de su familia para una mujer sigue siendo mucho más difícil que para un hombre. Por lo tanto, hay que avanzar cada día en que la igualdad formal, la de las leyes, sea real, y lo sea real en un ámbito tan difícil para una mujer como las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, no se puede hacer un determinado trabajo en ciertos países del mundo sin tener mujeres militares, simplemente no se puede. Porque la interlocución con las mujeres de las sociedades a las que tratas de servir solo la puedes hacer a través de mujeres. Eso está ahí, por lo tanto tenemos una obligación de que avancemos todos en derechos y en posibilidades, pero en particular lo hagan las mujeres porque las necesitamos en nuestras Fuerzas Armadas y no es fácil para ellas. ¿Y cree que se debería avanzar también un poco más en el tema disciplinario, ¿no? Que recientemente se ha aprobado el nuevo reglamento disciplinario, pero se sigue manteniendo el arresto, que, bueno, pues muchas asociaciones de militares, muchos militares también están en contra, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Que se debería de avanzar en esto? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo en el Parlamento en 2 sentidos, ¿no? Habeas corpus, eso lo teníamos clarísimo en todos los casos, y nosotros creíamos que no debía de existir el arresto leve, y en eso hemos trabajado. Pues no ha sido fácil con este gobierno, tiene mayoría absoluta y finalmente pues le da igual la opinión de los demás, ¿no? Pero sí, ahí nosotros queríamos dar un salto mucho mayor del que se ha dado, pero no olvidemos que el salto se ha dado, ¿eh? No obstante, bueno, pues tienen mayoría absoluta y al final pues aprueban sus leyes. Por eso le digo que nosotros, que el orgullo con que saliera por unanimidad la Ley de Derechos y Deberes significa mucho diálogo, mucha transacción, también mucha renuncia para llegar a un consenso y a unanimidad que creo que era necesaria. Y además esta democracia que viene en España nos va a obligar a todos a hacerlo, así que, bueno, pues más vale que este gobierno empiece a entender
que hay cosas que deberían de hacerse de otra manera. ¿Esa o cómo están aprobando los presupuestos en defensa, por ejemplo? Por ejemplo, ¿debería de haber mayor claridad? Por supuesto. Y yo siempre he abogado por la transparencia en todo. Creo que cualquier institución pública que se nutre de dinero de los ciudadanos debe de tener paredes de cristal. Es decir, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en una consejería y en un ministerio, siempre con las reservas a la que la ley de secretos oficiales o cualquiera similar te obligue, a que los ciudadanos conozcan en qué se gasta su dinero. Eso no tiene que tener ningún problema. Tanto lo que es incomprensible es que ahora mismo el Ministerio de Defensa, en vez de llevarlo a presupuestos, los programas de armamento especiales, lo esté llevando a decretos que impiden el debate parlamentario y las transacciones parlamentarias que sí que te permite una ley. No pasa por casualidad. Y eso lo denuncian todos los partidos políticos, ¿no? Eso es distinto, digamos, del fondo de contingencia, que es el que paga las misiones internacionales, porque es verdad que en una misión internacional tú nunca sabes exactamente, por los imprevistos de material generalmente, ¿no?, que pueden surgir en una misión, cuánto te vas a gastar finalmente. Pero es transparente y además el ministro acude a explicar exactamente, yo lo hice en múltiples ocasiones, exactamente del primer euro al último que se gasta en cada misión. Lo que no tiene sentido es aprobar por decreto de forma sistemática en los presupuestos de defensa, los grandes presupuestos de defensa, que es lo que está haciendo este gobierno. Y quiero recordar, para dejar las cosas claras, que el 85% del gasto del Ministerio de Defensa en el que yo estuve venía de los gobiernos de Aznar. En ningún caso fue nuestro. El 85% venía de los gobiernos de Aznar. Y eso, en tiempos de crisis, lo hizo todo especialmente complicado. Es decir, que fue un honor, un placer y un orgullo ser ministra de Defensa. En época de vacas gordas ya debe ser impresionante, porque a mí me tocaron gestionar las flacas y me ayudó mucho, mucho la cúpula militar a, como decía mi jefe de Estado Mayor de la Defensa, a hacer más con menos. Creo que hicimos un magnífico esfuerzo. Y bueno, ¿le parece de recibo que ha sido consejero o representante de distintas empresas de armamentos a las cuales se le conceden contratos? No solo no me parece bien, me parece todavía peor que cuando parlamentarios en sus derechos reglamentarios hagan preguntas sobre este tema, no se contesten. Es decir, cuando un parlamentario hace preguntas sobre este tema, tanto por artículo 7 del reglamento del Parlamento o por las preguntas escritas habituales, el gobierno tiene obligación de contestar a estas cosas. Porque si no, todavía más, la sensación es de que están escondiendo cosas. Pero vamos, a mí las puertas giratorias no me gustan en ningún caso, ni en defensa ni en ningún otro caso. Y creo que en las reformas que le comento que se deben de hacer en este país, una de ellas es esa. Muy bien. Me acabo de acordar de que es del tema de actualidad, no sé si quieres comentar algo, el tema de la base de Morón, ¿o no? Bueno, vamos a ver. En la base de Morón, de forma sistemática, lo que le estamos pidiendo al gobierno desde la oposición y en nuestro trabajo de oposición es que una cosa es lo militar y otra cosa que tiene que ver con la calidad de lo militar es cómo tenemos, en qué condiciones, en qué circunstancias nuestros trabajadores. Y por lo tanto está sucediendo cosas en la base de Morón en relación a los derechos que van perdiendo día sí día también los trabajadores, que no son de recibo. Y tanto cuando tengo reuniones con el propio gobierno americano o en nuestra labor de oposición, una de nuestras demandas sistemáticas son los trabajadores, hombres y mujeres, que llevan mucho tiempo haciendo un servicio de alta calidad que redunda en beneficio del trabajo de calidad militar que se hace en la propia base. Y hasta ahora la respuesta de Estados Unidos ha sido, digamos, voluntariosa, ¿no?, de que se va a intentar. De hecho, con el propio gobierno andaluz han estado hablando de ello, ¿no? Bueno, pues queremos respuestas más rápidas a todo esto, porque hay un montón de hombres y mujeres sufriendo. ¿Era esta la pregunta de Morón que me hacías? ¿Era sobre...? La pregunta de Morón era sobre los derechos laborales de los... Bueno, no exactamente, tiene que ver un poco, yo me refería a lo del convenio firmado recientemente estos días con Estados Unidos, si quieres. Bueno, es que no se firma, porque Kerry se ha caído de la bici, pero el convenio, vamos, el convenio hispanoamericano en relación a nuestras bases
también con toda luz y taquígrafos, tiene que ver con las nuevas amenazas y con el punto estratégico en que está situado España ante las nuevas amenazas, que con el rigor, digamos, jurídico y constitucional que tiene que ver con nuestra legislación, también sabemos que nos da una posición estratégica para que esos lugares tengan mayor, y debe ser también mejor empleo, mayor actividad, mayor riqueza de todo tipo a la zona, no solo económica, sino también social. Es decir, todo eso debe de redundar en zonas que llevan mucho tiempo viviendo también de esas bases, ¿no? Por tanto, hay una parte militar en los convenios y hay otra parte que tiene que ver con el beneficio que debe redundar en todas esas poblaciones que tienen bases militares. Y al menos cuando nosotros estuvimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos todo este tema, ellos tenían claro que esto también era una prioridad, y era una prioridad para nosotros, y si no, no se hubiera mantenido en ningún caso el convenio. Pero en Morón me preocupa otra cosa, y es que la externalización de servicios está haciendo que mucha gente que ha estado siempre trabajando allí pierda su trabajo, o pase a tener unas condiciones laborales que no son de recibo. Y ahí hay que pedirle, y espero que lo haga alzando más la voz este gobierno, al gobierno americano, mayor compromiso y mayor responsabilidad con trabajadores cuyos esfuerzos redundan en la calidad del trabajo militar que se hace en nuestras bases, tanto de Rota como de Morón. Muchas gracias, Camila.